Funcionario de salud, el doctor Walter Barrios, es director de la Cuarta Región Sanitaria. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, señor Carlos. Muy buenos días a Víctor y al señor doctor Pablo, a toda su audiencia. Gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. Vinimos a Villarrica y nos queremos ocupar un poquitito del tema de salud y principalmente esto que tiene que ver con criaderos y en consecuencia con la enfermedad transmitida por el mosquito. La doctora Miriam Godoy, epidemióloga, hace y profesión, epidemióloga regional. ¿Qué tal, doctora? Buen día, gracias por estar también. Buenos días, señor Carlos, buenos días, señores, buenos días a la audiencia, gracias por el espacio. Y el doctor Ricardo Oviedo también nos visita esta mañana. Sí. Vaya ya esta ciudad, Víctor. ¿Qué país? No. El doctor Ricardo Oviedo no hace mucho tiempo habló con nosotros en Monumental, en Radio Monumental, en La Lupa, porque fue esta parte del país noticia por Invasión, ¿va? Ladilla. Ladilla, pues se dice. Ladilla y Chucoveo, y Chucoveo. Y ya que te dio la cupema es ladilla. Pero, vaya de lo mitad. ¿Entendés? Bueno, y él se ocupó de explicar, de contar y de hablar de ese tema, que de repente puede ser parece así hasta, simpático. Pero no es nada simpático. Y es hasta peligroso. ¿Qué tal, doctor Oviedo? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer conocerles ahora personalmente, ¿verdad? Aquella vez estuvimos hablando por teléfono. Sí, señor. Sí. Es cierto. Y, bueno, ahora ya le veo a tu compañero de trabajo, ¿verdad? El célebre soldado de la 340, ¿verdad? Del batallón 340, cuando recordó que tú también cupé. Sí, también sí, cupé, sí. ¿verdad? ¿Viste cómo se acuerdan todos los Sí, no, me asustó el batallón 340. Él habla en código, ¿va? Sí, aerotransportada de la 340. Sí, aerotransportada era. Así es. Sí. Bueno, para el doctor Barrios primero, ¿cuál es la situación de Villarrica y del departamento con relación a esto que se llama dengue, doctor? Sí, en realidad tenemos actualmente una alerta epidemiológica en todo el departamento de Guairá y especialmente el distrito de Villarrica, ¿verdad? Donde tenemos una buena cantidad de pacientes notificados como sospechosos febriles, que se lo denomina. Hasta la fecha 25 ya tuvimos una buena cantidad de notificados, ¿verdad? Hasta ahora, y que se van cerrando los casos, digamos, para certificar que sean dengue. ¿Cuántos casos notificados tienen? 634 casos hasta el día 25 que nos reportó desde Vigilancia Sanitaria Central. Y con relación a otros años, ¿este es un número elevado? Así mismo, es un número bastante elevado, probablemente sea por la susceptibilidad que tenemos, ¿verdad? Somos susceptibles porque años anteriores no tuvimos tantos casos, por lo tanto quedamos muchas personas, digamos, vírgenes de tener dengue, entonces nos agarró con todo, ¿verdad?, esta epidemia. Doctora, ¿y cómo se trabaja? Porque todos coincidimos y creo que dijimos siempre, particularmente nosotros, esta es una responsabilidad compartida. Acá es cierto. Salud tiene que entrar ya en un momento donde ya no se pudo contener porque no se hizo bien la tarea de la limpieza y de la eliminación de los criaderos. Pero Salud tampoco tiene la obligación de ir a limpiarle la casa a nadie. La gente va a recibir atención a tiempo o siempre a última hora, doctora. ¿Qué sucede? Bueno, en realidad tenemos todavía gentes que inclusive no consultan. Tenemos gentes que consultan en forma tardía, por lo menos al inicio de lo que ahora ya es epidemia acá. Nosotros la recomendación que siempre Salud hacía, aparte de eliminar los criaderos, era una consulta temprana y a los médicos elaborar, habilitar esa ficha de notificación, porque es la manera en que la vigilancia sanitaria hace el seguimiento de los casos y hace las advertencias de que estamos aumentando en tal barrio, hay varios casos. Ese es nuestro trabajo diario continuo, ¿verdad? Lastimosamente hasta ahora tenemos gente que estando con la enfermedad ya diagnosticado, ni siquiera se quedan a hacer reposos, porque tenemos eso en Villarrica, que hay muchísimos pacientes, pero tampoco no tenemos cuadros muy graves. Hay gente que tienen 1 o 2 días de fiebre, hay otros que por supuesto les da peor, pero la gran mayoría no reposan en sus casas con mosquitero, usando repelentes, sino que salen afuera, toman tereré, deambulan de un lugar a otro. Entonces parece que no llegamos a concienciar también en ese sentido de que hay que cuidar de que no le pique el otro mosquito y pueda estar diseminando la enfermedad.
Eso es muy cierto, digo nomás que, y ahora nos complicamos con el tema del Zika. Ayer hablábamos nosotros con el director de la región de Amambay, estaba muy preocupado, incluso él se atrevía a sugerir o a pedir que las mujeres posterguen el embarazo. O sea, y sí, porque hay 6 casos de Zika en el departamento y tiene consecuencias. En el Brasil es impresionante, incluso ya con chicos que nacen con malformaciones, ¿verdad? Ahora, el doctor Oviedo, ¿la gente viene permanentemente a consultar? ¿Hay hospitales colapsados o cómo se presenta el hospital acá en Villarrica? Hay un aumento en la cantidad de usuarios en este mismo momento. Tenemos una sala especialmente para estos pacientes, le llamamos sala de dengue, donde están nuestros compañeros de trabajo atendiendo a todos los pacientes febriles. Pero aumenta la cantidad de gente que va... Sí, aumenta. Son más, aumenta porque tenemos los pacientes que, digamos, los usuarios consuetudinarios, o sea, todos los casos que puedas tener en un servicio de urgencia de un hospital, y a esto se suman los febriles. Pero son jóvenes, adolescentes, mayores, adultos, que ¿de qué edad son los que más consultan con relación a este tema de la fiebre? Bueno, tenemos de entre 16 a 49 años es nuestra población mayoritariamente afectada. Tenemos un 65% de esa población. Ahora lo que estamos viendo es más gentes de la tercera edad también afectados que en épocas anteriores, y por supuesto niños que tenemos una buena cantidad de susceptibles. Hay más niños, inclusive los niños que vemos que están internados, por el niño generalmente al vomitar 1 o 2 veces ya se deshidrata un poco, entonces se internan, ¿verdad? Pero gracias a Dios son cuadros leves que precisan 1 o 2 días de internación y hasta ahí. Pero la población mayoritaria es entre 16 a 49 años. Sabemos que los síntomas de la Zika y el chikungunya también son muy parecidos al dengue, ¿verdad? Y de repente a la gente ya probablemente no le interese si es dengue o es otra cosa, sino tratar de combatir esos síntomas, esos dolores. ¿Cómo están acá con esos otros casos? ¿Son solamente dengue los que tienen o tienen también otros casos? No, hasta ahora confirmado solamente tenemos dengue, pero siempre estamos en la búsqueda. Nosotros estamos haciendo el seguimiento de las mujeres embarazadas, por ejemplo. De las internadas estamos tomando muestras para enviar a Asunción antes del 5.º día de la enfermedad, y por supuesto también para serología en caso de dengue, para detectar, porque enviamos al laboratorio central después del 7.º día y ellos son los que determinan, ¿verdad? Para dengue y para chikungunya. Entonces eso es el retorno que estamos... ¿En cuántos días tienen ese retorno de información? Generalmente solemos tener en 1 semana, ¿verdad? Ahora por lo menos creo que por la cantidad de pacientes de muestras que ellos reciben, estamos teniendo en 1 semana prácticamente, 1 a 2 semanas los resultados. ¿Y los reactivos y eso cómo tienen falta? ¿Aumentó la demanda, doctor? Sí, la verdad que los reactivos estábamos disponiendo en un principio, ¿verdad? Ahora mismo estamos un poco desabastecidos, pero no es tan importante eso para el diagnóstico del dengue, ¿verdad? ¿Por qué no es importante? No, porque si... Porque la gente siempre dice, ni reactivo no hay, te dice cuando se va al hospital. No, generalmente el diagnóstico ya se hace por nexo, más todavía en una zona así que es epidémico. Si en una casa alguien está enfermo, ¿verdad?, y diagnosticado con dengue, aparece un familiar suyo con los mismos síntomas del dengue, dolores musculares, fiebre, ya se hace por nexo, ya no es necesario hacer el estudio para diagnosticar y tratarlo como tal, ¿verdad? Así que no es muy imprescindible, digamos, el estudio para... Bueno, pero lo lógico se debería tener en cantidad, ¿verdad? Digo, o ya no hace falta, como dice usted, no importa. Si tu familiar tuvo dengue, se confirmó dengue, y vos tenés los síntomas, categóricamente tenés dengue. ¿Doctor Oviedo? Sí, hay una clínica característica de estas enfermedades. Entonces el médico, en base a la historia clínica, la inspección médica que realiza, ¿verdad?, más un hemograma, ya tiene el diagnóstico y no hay dudas para iniciar tratamiento y para recomendar las medidas higiénicas que tiene que mantener el paciente.
Esa es la parte que nosotros queremos que nuestra población tome conciencia de que no es necesario hacerle la antigenemia, el NS1, o buscar los anticuerpos de dengue. Es algo que también le pediríamos a ustedes como un medio de prensa, ¿verdad? Que de tal forma que la gente esté un poquito más tranquila, ¿verdad? Que nosotros los médicos no necesitamos de tener el NS1, el IgG o IgM para decir este paciente está con dengue e iniciar tratamiento. Ahora, ¿qué opinan ustedes de este tema de que las mujeres no se embaracen? Creo que Por el esa- tema del Zika. Sí, creo que es una medida muy drástica. Yo creo que la recomendación tendría que ser, ¿verdad? Que si hay embarazo, por lo menos protegerse si uno viaja en esas zonas y principalmente hacia la zona de Brasil, ¿verdad? De estar bien protegida, pero de ahí a... Creo que es una medida muy drástica, decir no se Porque el daño para el embaraza. bebé puede ser muy grande, Sí, ¿verdad? no, el daño para el bebé es permanente, ¿verdad? ¿Y qué Lastimosamente. diferencia hay entre la hidrocefalia y la microcefalia? La microcefalia es ¿La deformación? Es una cabeza pequeña, digamos, con un término más sencillo, Ah, ¿verdad? o sea, y que también hay una... se encoge. Sí, hay una... prácticamente no hay desarrollo ¿Del cerebro? Del cerebro, sí. No, complicadísimo, terrible. Complicado. No, es una- ¿Qué sí. mujer no va a temer en esas condiciones embarazarse, verdad? Sí. Si es que de repente le agarra al Zika justamente estando embarazada. Pero a veces uno no dimensiona esas cosas, ¿verdad? Dice, no, a mí no me va a pasar. Dice, ojalá que no le pase a Sí. nadie. Pablo. ¿Cómo andan de recursos financieros? ¿Aumentaron, solicitaron o ya tenían previsto el nivel de gasto, por así decirlo, frente al mal? Bueno, en cuanto a la proyección 2016, ¿verdad? Ya generalmente se hace con mucha antelación, ¿verdad? Sí. O sea, Por eso digo. el gasto, digamos, el presupuesto 2016 ya fue presentado mucho antes que apareciera esta epidemia. Ahora, en ese sentido no fue previsto, ¿verdad? Porque no estábamos en epidemia, ¿verdad? Pero evidentemente el Ministerio está haciendo todos los esfuerzos como para tratar de alguna forma obtener fondos para dar frente a las necesidades que tengamos, ¿verdad? Pero necesitan más recursos. Ahora mismo, en realidad, en nuestra región por lo menos estamos bastante bien solucionando los problemas porque no hay tanta necesidad. Hay un aumento, así como dijo el doctor, de demanda en cuanto a consultas, pero tenemos los profesionales suficientes como para poder atenderlos a todos. El tema de la fumigación se realiza, hay CENEPA, la gente trabaja, porque hasta eso se ha discutido también en los últimos tiempos, que antes hacían a cualquier hora y en cualquier lugar, y después te decían y no saben qué tipo de elementos utilizaban. Ahora dicen que hay que priorizar algunos sectores. ¿Cómo se maneja acá en el Guairá, doctor? Sí, el tema de la fumigación es muy interesante tu pregunta porque es muy controvertido. Generalmente nosotros con la epidemióloga regional hacemos digamos, el mapeo de los pacientes, dónde se encuentran. Para eso a nosotros nos importa y nos interesan mucho las notificaciones, ahí consta de dónde son los pacientes y buscamos los conglomerados. Como es imposible, ¿verdad?, así peinar o barrer toda la ciudad de una o fumigarla de una, entonces lo hacemos por sectores, ¿verdad? Donde están más concentrados los pacientes, evidentemente se hace lo que se denomina rastrillaje, que consiste en la identificación y eliminación de los criaderos, que es muy importante, y posterior a eso, porque las larvas son, en ese momento uno elimina las larvas. Con la fumigación solamente está eliminando los mosquitos adultos. Y posterior al rastrillaje generalmente entran a fumigar. Entonces lo estamos haciendo puntualmente en los sitios donde tenemos más conglomerado de casos y también también en los lugares donde está notificado la manzana, por lo menos donde se encuentra el paciente. ¿Quién hace el rastrillaje? Lo de la gente de CENEPA. El rastrillaje consiste en ir a mirar, no sé si usted Sí. quiere responderle. En este momento, desde diciembre, está trabajando la Comisión de Lucha contra el Dengue, que está integrada por varios integrantes. La municipalidad contrató más personal, ahora la gobernación también. CENEPA envió más gente de Asunción que ya están especializados en este rastrillaje
y ellos están enseñándole a los demás. Tenemos miembros de las Fuerzas Armadas y desde diciembre prácticamente se está haciendo un trabajo continuo. En estos días el esfuerzo recayó en esta zona del Sambódromo, en la zona de San Miguel, toda esta zona, y se hace casa por casa. Y por eso es lo que, como estaba explicando el doctor, nosotros ahora, esa es la metodología de trabajo que tenemos con CENEPA. Enviamos las poblaciones, los barrios, las cuadras en donde hay más casos, y ahí se está haciendo. Estoy viendo una publicación, me envían una publicación de BBC Mundo. ¿Cómo es convivir con la microcefalia, la enfermedad vinculada al Zika? Y dice, a medida que aumentan los casos de microcefalia, casi 3.900 desde octubre, y los investigadores analizan su relación con el virus del Zika, crecen también las preguntas en torno a la enfermedad y a cómo altera la vida de quien la padece. La microcefalia afecta al tamaño de la cabeza y al crecimiento del bebé, que puede sufrir infecciones, trastornos genéticos y enfermedades neurológicas. Según los expertos, podría tomar hasta 3 años encontrar un antídoto. Brasil, en el caso específico del Brasil, las autoridades sospechan que casi 4.000 bebés podrían sufrir microcefalia por el virus Zika. Solamente Brasil. Solamente Brasil. Pero evidentemente que uno a partir de esto se pregunta cómo detectar la microcefalia, y a partir de ahí también una cantidad de preguntas que uno quiere responder, que oportunamente tendríamos que poner en la lupa también para que todos accedamos a la información que corresponda. Independientemente de que ojalá no tengas nunca y no pases por un problema como este, pero hay que estar preparado y sobre todo informado. No quiero dejar de venir o de estar en Villarrica sin hablar con el doctor Oviedo del tema ladilla y cupé. En un hospital dijimos, doctor, ¿verdad? Y me decían que es un sistema o una dependencia que funciona muy bien, que es la posibilidad de que el chico está acompañado de la madre. Algo así, doctor Oviedo, ¿verdad? ¿Cómo que? Canguro creo que se llama el programa. Sí, mamá canguro. Mamá canguro. El cupé es un parásito. No digo que sea común en el hospital porque de tiempo en tiempo se detecta. Se detecta así como el cebollí, el piojo, el pique. También hay casos de curaí. Don Pablo, ¿conoce usted lo que es el curaí? Sí. Sarna. Sarna. Sí, con gusto. No pica. Entonces, esto llamó la atención, ¿verdad? Tomó a conocimiento público, una gran noticia, ¿verdad? Claro, no quiero caer en la ¿cómo se dice? Vulgaridad se dice, ¿verdad? No quiero caer en eso, pero ¿qué nos delata o qué nos enseña esta cuestión? Que hay mucha gente que ignora, que desconoce, y estamos hablando de educación y en consecuencia estamos hablando de higiene. Sí. ¿Verdad, doctor? Sí. Esto atañe exclusivamente a la higiene personal. Es muy engorroso para el personal médico, ¿verdad? La revisión de estos pacientes. ¿Por qué? Por la ubicación a donde van estos parásitos. Claro. La zona pública, una zona pudenda. Y no creo que sea muy bien vista por nuestras pacientes. Revisarle un ratito, señora, yo le voy a revisar. Sí, ¿verdad? Socorro. No, pero Pablo, tuvieron que quemar colchones. Yo sé, pero... ¿Verdad? Sí. Y todo eso se dio en Sí. torno a esto porque nuestra gente, y digo nuestra gente porque, no sé, insisto, la falta de educación, de información, de conocimiento y en consecuencia la falta de aplicación de la higiene correspondiente. Sí, pero esta es nuestra realidad, no vamos a negar, ¿verdad? Y ahora se establecieron protocolos, ¿verdad? La inspección de cada paciente que ingresa al servicio. Y eso se va a hacer en forma rigurosa. Miren que inclusive en las unidades de terapia intensiva se detectan piojos. Y se tratan. Estos son parásitos que se eliminan fácilmente una vez que se detecte y se inicia el tratamiento. Pero hay que decir, no sé si le quiero liberar un poco al hospital del tema, porque eso surge como consecuencia de la gente que ingresa al lugar, ¿verdad? Así mismo. Es la gente que viene a internarse la que trae. Sí, se supone, ¿verdad? es- O si no ya sería una cuestión lamentable y grave, sí que... Es la gente que ingresa. Tenemos, como te iba a decir, pacientes que ingresan por el servicio de maternidad. Ujú. Por supuesto, ahí ya el bebé nace en nuestro quirófano o en sala de parto
y ya fue revisada la madre, o sea que ahí categóricamente nosotros podemos decir de que no ingresaron por maternidad. Pero también tenemos pacientes, madres que ingresan con su bebé directamente al servicio, ya sea que tuvieron el nacimiento en otro centro hospitalario y acuden porque requiere tratamiento el bebé, el neonato. ¿Usted dónde se recibió? ¿Dónde egresada de dónde? De la Universidad Católica de Villarrica. ¿Y usted, doctor? También de la Universidad También, Católica. doctor Oviedo. También acá de Villarrica. de la Católica. Es la Católica de Villarrica. En la Católica de Villarrica. Y en mi caso yo hice la residencia en el Hospital Nacional de Itagua. Ajá. El doctor Barrios hizo en el Hospital Central del IPS, la doctora hizo en el IMT, ¿verdad, doctora? Eso. Bueno, agradecemos la gentileza. No sé si ustedes tienen algo más porque queremos recibir a otros No, nada invitados más, también. Quiero hablar del tema... pensando nomás que hay que hacer una campaña muy fuerte también en Villarrica, el tema de la limpieza de las casas. Sí. Porque este hecho de que tengan muchos casos de dengue no es fortuito. No es porque el mosquito se le antojó venir Ya, nomás a güey, Villarrica. Ya, Villarrica, ya contagia paso. No, es porque encuentra el ambiente adecuado. Hotel 5 estrellas y vengo Pendepuerco y mía ahí los villarriqueños, Tenemos motila, pendespatio. guaireño en general. Guaireño en general. Guaireño en general. Sí. A limpiar los patios. Y me dice acá Luis Ávila, dice que, ¿por qué así como cuando se detecta, se va a tu casa, Pablo Gerken, y encontramos que está sucia tu casa, ahí mismo te multamos, ahí mismo, sobre la marcha? Pero no, Que te multen. Lo que pasa es que para aplicar una Exacto, multa vos tenés- paraguayo, no. Paraguayo y bolsillo le pocó. Pero Coño, pues no cambia. yo entiendo que para aplicarle una multa tiene que estar reglamentado y esto no está reglamentado. O sea, acá no te castigan, no te multan por pero puerco. ahí empezamos Era a por jugar sucio, con- por cuidado. a jugar así de razón, pero no de derecho. Y inciso lo vayan de favor, ve. Otra vez, ¿verdad? Y así es la vida. Lastimosamente así es la vida. No, Esto Ávila tiene razón, pero legalmente hablando, como dijiste, Carlos, eso es incompatible. Aña reglamentado, pues, para eso están los concejales, están los concejales, parlamentarios. están los parlamentarios. Para eso se les paga a ellos allá. Algo tienen que hacer. Bueno, Reglamenten ya nomás, entonces se les multa en la casa. Y van a ver que limpian su casa. Doctora, y sus muchas pasos. gracias por venir. Doctor Barrios también, al doctor Oviedo, Ricardo Oviedo, doctor Walter Barrio y la doctora Miriam Godoy. Son responsables ustedes de la salud en esta zona del país